Mi mamá murió un martes de marzo. Yo estaba en Oaxaca y ella estaba en el rancho, a 4 horas de camino. Cuando llegué ya la habían velado. Me quedé solo junto a su cuerpo esa noche, con una vela encendida y el rosario en la mano, y recuerdo haber pensado algo que nunca le había dicho a nadie. Señor, ¿y ahora? ¿A dónde fue? ¿Está bien? ¿La voy a volver a ver? Tenía 32 años. Llevaba 6 años de sacerdote. Conocía la doctrina. Sabía de memoria lo que la Iglesia enseña sobre la resurrección. Pero esa noche, solo junto al cuerpo de mi madre, la doctrina no alcanzaba. Necesitaba algo más. Necesitaba saber, no solo creer. Han pasado más de 40 años desde esa noche. Y lo que aprendí en esos 40 años, acompañando a cientos de familias que vivieron exactamente lo mismo que yo viví esa noche, es lo que quiero contarte hoy. Especialmente ahora, en estos días de Semana Santa, cuando la Iglesia nos recuerda que la historia no terminó en el Viernes Santo, que hubo un domingo, que siempre hay un domingo. Hermano, hermana, si perdiste a alguien que amabas, si llevas meses o años cargando ese peso que no se va, si hay noches en que te preguntas si están bien, si te escuchan, si los volverás a ver, este video es para ti. No te voy a dar respuestas fáciles, no te voy a decir que el dolor no duele, pero sí quiero mostrarte 3 señales que Dios pone en el camino de los que sufren para decirles que la historia no terminó, que el amor es más fuerte que la muerte, que la Pascua no es solo una fecha en el calendario, es una promesa personal. Antes de hablar de las 3 señales, necesito decirte algo sobre la resurrección, porque todo lo que voy a compartir contigo depende de entender bien qué pasó ese domingo en Jerusalén. La resurrección de Cristo no fue un regreso a la vida como la conocemos. No fue como Lázaro, que salió de la tumba y después tuvo que morir de nuevo. La resurrección de Cristo fue algo completamente distinto. Fue la inauguración de un modo de existir que nunca había existido antes. Un cuerpo transformado, glorioso, que ya no está sujeto al tiempo, al espacio, a la muerte. Un cuerpo que puede atravesar paredes cerradas y al mismo tiempo comer pescado con sus amigos a la orilla del lago. Un cuerpo que María Magdalena no reconoció al principio, porque era el mismo Jesús, y al mismo tiempo era algo más que el Jesús que ella había conocido. ¿Por qué importa esto? Porque San Pablo lo dice con una claridad que no deja lugar a dudas. Cristo resucitó como primicia de los que durmieron. Primicia, la primera de la cosecha. Lo que pasó con Jesús ese domingo es lo que nos va a pasar a nosotros. Su resurrección no es un evento aislado. Es el comienzo de una resurrección que nos incluye a todos, a los que creemos, a los que amamos, a los que ya partieron. Eso significa que tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermano, todos los que llevas en el corazón y ya no están, no desaparecieron en la nada. Están en camino hacia esa misma transformación. Están en las manos de aquel que venció a la muerte. Y un día, cuando llegue el momento, los vamos a volver a ver. No como recuerdos, en persona, reconocibles, con todo lo que los hizo ser ellos. Eso es lo que celebramos en Pascua. No solo que Jesús resucitó, sino que su resurrección abrió una puerta que ahora está abierta para todos nosotros. Con eso en mente, déjame hablarte de las 3 señales. La primera señal: la paz que llega sin explicación en medio del dolor. Hay un momento en el duelo que muchas personas describen y que yo he escuchado suficientes veces como para saber que no es coincidencia. Es un momento que llega generalmente en los primeros días o semanas después de la pérdida. Un momento en que, en medio del dolor, sin ninguna razón aparente, sin que nada haya cambiado, sin que el problema se haya resuelto, llega una paz. Una calma que no tiene origen visible, que no corresponde a las circunstancias, que simplemente está ahí. No dura mucho, generalmente, minutos, a veces horas, pero es inconfundible.
y las personas que lo viven lo describen siempre de manera muy similar. Fue como si alguien me dijera que todo está bien. Sin palabras, sin voz, pero con una certeza que ninguna palabra podría haber dado. San Pablo, en su carta a los Filipenses, escribió sobre una paz que sobrepasa todo entendimiento. No dijo una paz que entendemos, dijo una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que no tiene explicación racional, que llega de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Esa paz, hermano, hermana, es la primera señal. No es tu cerebro tratando de protegerte, no es negación, es el toque de Dios en el alma de una persona que sufre. Es la manera en que Él dice, el que buscas está conmigo, está bien, puedes respirar. Una mujer de mi parroquia en Oaxaca, doña Remedios, perdió a su hijo mayor en un accidente de trabajo. Tenía 28 años él. Ella tenía 54. Era su primer hijo, el que había llegado cuando ella ya no esperaba tener hijos, el que había cambiado su vida. Cuando me llamaron para que fuera a la casa, la encontré en un estado que yo solo puedo describir como rota. No lloraba porque ya no le quedaban lágrimas. Simplemente estaba ahí, sentada, con la mirada fija en nada. Estuve con ella esa tarde. Rezamos. Le hablé. No recuerdo bien qué le dije porque en esos momentos las palabras no son lo más importante. La presencia es lo más importante. La volví a ver una semana después. Y me dijo algo que se me quedó grabado. Padre Tomás, el tercer día después de que murió mi Rodrigo, yo estaba sentada aquí, en esta misma silla, y de repente sentí algo. No sé cómo explicarlo. Fue como si alguien me pusiera la mano en el hombro. Y supe, no sé cómo, pero supe que él estaba bien, que estaba con Dios. Y lloré, pero diferente. Lloré porque lo extrañaba, no porque tuviera miedo por él. Esa es la primera señal. Si la has vivido, reconócela. No la expliques. No la analices hasta destruirla. Recíbela como lo que es. Un mensaje que dice, estoy bien. No me busques entre los muertos, ya no estoy ahí. Y si no la has vivido, si no has sentido esa paz y te preguntas por qué a ti no te llegó, quiero decirte algo importante sobre esto. La paz no siempre llega inmediatamente. A veces llega meses después, cuando el duelo ha bajado lo suficiente como para que el alma pueda recibirla. A veces llega en un momento inesperado, no cuando uno está rezando, sino cuando está lavando los trastes o manejando el trabajo. A veces llega a través de otra persona, de una frase que alguien dice sin saber que era exactamente lo que uno necesitaba escuchar. Dios conoce el momento en que tu corazón está listo para recibirla. Y si todavía no ha llegado, no desesperes. Sigue rezando, sigue pidiendo. El que llamó a Samuel por su nombre en la oscuridad, el que se apareció a María Magdalena en el jardín cuando ella lloraba pensando que el cuerpo había sido robado, ese mismo Dios sabe que tú estás esperando. Y llega. La segunda señal, el sueño que no se olvida. Hay sueños normales, donde aparecen personas que extrañamos. Son sueños confusos, mezclados con otras cosas, que se olvidan al poco tiempo de despertar. Son simplemente el cerebro procesando el duelo. Eso es normal y no tiene ningún significado especial más allá de que amabas a esa persona y le extrañas. Pero hay otro tipo de sueño. Un sueño que los que lo han tenido describen de manera consistente y muy distinta al sueño ordinario. Es un sueño nítido, más claro que los sueños normales, casi como una memoria más que como un sueño. La persona aparece bien, generalmente más joven o más sana de como estaba al final de su vida, libre del sufrimiento de la enfermedad. Hay paz en el sueño. A veces hay palabras concretas, a veces solo una presencia tranquilizadora. Y cuando uno despierta, el sueño no se olvida. Permanece durante días, semanas, a veces años, con la misma claridad que el día en que ocurrió.
He escuchado este tipo de sueño descrito por personas de todas las edades, de todos los niveles de educación, de todos los grados de fe. Una señora que apenas sabía leer y un ingeniero universitario me describieron el mismo tipo de sueño con palabras casi idénticas. Esa consistencia no se explica solo por la psicología. Don Heriberto era un hombre de 70 años que perdió a su esposa después de 43 años de matrimonio. Era un hombre reservado, de pocas palabras, de esos hombres que en nuestra cultura no hablan fácilmente de lo que sienten. Vino a verme 3 meses después de que ella murió, no para confesarse, sino simplemente para hablar, que en él era algo extraordinario. Me dijo: Padre Tomás, no sé si usted me va a creer. Hace como un mes soñé con Petra. Y no fue un sueño normal. Era como si estuviera ahí de verdad. Estaba joven, como cuando nos casamos, con ese vestido azul que le gustaba tanto. Y me dijo una sola cosa: ya estoy bien, viejo, no me busques tanto, vive. Se quedó callado un momento y luego me dijo: desde ese sueño ya no lloro igual. Sigo extrañándola, pero ya no tengo ese peso encima. No le pregunté si fue un sueño o algo más. No necesitaba preguntarlo. Vi en sus ojos que algo había cambiado, que había recibido lo que necesitaba recibir. Esa es la segunda señal. El sueño que Dios manda para decirte lo que el dolor no te deja escuchar. Ya estoy bien, vive. Si tuviste ese sueño, el sueño nítido que no se olvida, en el que la persona que perdiste estaba en paz, no lo descartes. No lo expliques como cansancio o como el simple deseo de volver a verla. Considera la posibilidad de que Dios, en su misericordia, haya permitido ese momento de contacto para darte exactamente lo que necesitabas: la certeza de que está bien, la autorización para seguir viviendo, el recordatorio de que el amor no termina con la muerte. Y si todavía no has tenido ese sueño, pídelo, en serio. Antes de dormir, habla con la persona que extrañas. Dile lo que sientes. Pídele que si puede, si Dios lo permite, que te visite. No es superstición, es oración. Es mantener viva la conversación que la muerte interrumpió, pero no terminó. La tercera señal: el regreso a la fe de alguien que se había alejado. Esta tercera señal es quizás la más poderosa de todas, y es la que más directamente conecta con el misterio de la Pascua y con la intercesión de los que ya están con Dios. Sucede con frecuencia que cuando alguien muere, especialmente si era una persona de fe, algún familiar que se había alejado de la iglesia regresa. A veces regresa para el funeral y se queda. A veces regresa meses después, atraído por algo que no sabe explicar bien. A veces regresa porque en el dolor se da cuenta de que necesita algo que el mundo no puede darle. Esto no es casualidad, esto es intercesión. La Iglesia enseña que los santos, los que ya están con Dios, interceden por nosotros. Nos acompañan en el camino aunque no los veamos. Y los que amamos que murieron en gracia de Dios hacen lo mismo. Desde donde están, con la claridad que da estar en la presencia de Dios, ven lo que sus seres queridos necesitan, y piden por ellos con un amor que la muerte no disminuyó, sino que purificó y multiplicó. Una familia de mi parroquia tenía un hijo que se había alejado de la iglesia desde los 20 años. Era un buen hombre, trabajador, quería a su familia, pero la fe no formaba parte de su vida. Su madre, doña Celia, rezaba por él todos los días sin excepción. Todas las mañanas, antes de hacer cualquier otra cosa, encendía una veladora frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en su altarcito de la sala, y le pedía que cuidara a su hijo y que algún día lo regresara a Dios. Doña Celia murió sin ver ese regreso. Murió rezando por él, con su nombre en los labios hasta el final. 3 meses después de que ella murió, ese hijo llegó a la misa del domingo. Nadie lo había invitado, nadie lo había presionado. Simplemente llegó. Se sentó en la última banca, solo, con esa rigidez de quien no sabe bien qué hacer con el cuerpo
en un lugar que ya no le es familiar. Después de la misa lo busqué y le pregunté qué lo había traído. Me dijo: no sé, padre Tomás. Desde que murió mi mamá, siento que ella me está jalando hacia acá, como si me estuviera diciendo que aquí es donde tengo que estar. No lo puedo explicar mejor que eso. No necesitaba explicarlo mejor. Yo entendía perfectamente. Doña Celia había pasado décadas rezando por su hijo sin ver resultado. Y desde el otro lado, con la libertad y el amor que da estar con Dios, estaba haciendo en 3 meses lo que en vida no había podido hacer en 30 años. Esa es la tercera señal. Cuando alguien que se fue sigue trabajando desde el otro lado para reunir a su familia en Dios. Cuando el amor que tenían en vida no desaparece con la muerte, sino que se transforma en intercesión viva que jala suavemente hacia la luz. Si hay alguien en tu familia que se alejó y que de repente sientes que está siendo jalado de regreso, presta atención. Puede ser la mano invisible de alguien que ya está con Dios y que no ha dejado de querer a los suyos. Y si tú eres el que se fue y ahora sientes ese jalón, no lo ignores. Puede ser el último regalo de alguien que te amó aquí y que te sigue amando desde allá. Antes de hablar de la Semana Santa, quiero detenerme en algo que sé que muchos de ustedes llevan por dentro sin atreverse a decirlo en voz alta. Hay personas que perdieron a alguien que no vivió una vida de fe. Un padre que nunca fue a la iglesia, un hijo que se alejó completamente, un ser querido que murió en circunstancias difíciles. Y la pregunta que no se dicen a sí mismos claramente porque da demasiado miedo es: ¿y él y ella están bien también? Quiero responderte con la misma honestidad con que te he hablado de todo lo demás. La Iglesia enseña que Dios quiere que todos los seres humanos se salven, no algunos, todos, y que Dios conoce el corazón de cada persona con una profundidad que ningún ser humano puede alcanzar. Conoce las heridas que esa persona cargó, los obstáculos que tuvo en su camino hacia la fe, las circunstancias que formaron o deformaron su capacidad de creer. Y juzga desde ese conocimiento total y desde ese amor total que ninguno de nosotros puede comprender completamente. Yo he acompañado a personas que murieron sin sacramentos, sin confesión, sin los ritos que la Iglesia provee. Y en muchos de esos casos he visto algo en el momento de la muerte que me hizo pensar que Dios no estaba ausente. Que en ese último instante, en ese umbral que ninguno de los vivos puede ver bien, algo ocurre entre el alma y Dios que escapa a cualquier clasificación humana. No te estoy diciendo que todo da igual. La fe importa, los sacramentos importan, la vida que uno lleva importa. Te estoy diciendo que la misericordia de Dios es más grande que cualquier regla que los seres humanos podamos formular, y que la última palabra siempre es la suya. Lo que tú puedes hacer, y esto es lo que yo les digo siempre a las familias que me hacen esa pregunta con los ojos llenos de miedo, es rezar por ellos. Ofrece misas por ellos, especialmente en Semana Santa, cuando la fuerza espiritual de estos días es mayor. No porque no confíes en Dios, sino porque ese es el gesto más hermoso de amor que les puedes dar desde aquí, y porque ese gesto también te sana a ti. Ahora quiero hablarte de por qué la Semana Santa en particular es el momento más poderoso para todo esto. En nuestra tradición en Oaxaca, en todos los pueblos del sur de México, la Semana Santa no es solo una semana litúrgica. Es la semana más cargada de significado de todo el año. Es la semana en que el velo entre este mundo y el otro es más delgado. La semana en que las oraciones suben con más fuerza. La semana en que la Iglesia reza con más intensidad por los vivos y por los muertos juntos. El Viernes Santo, cuando la Iglesia hace la adoración de la cruz, cuando el sacerdote lleva la cruz al centro y los fieles se acercan de rodillas a besarla, en ese momento lleva el nombre de tu ser querido en el corazón. Ponlo ahí, al pie de la cruz, junto a todos los que murieron ese día hace 2000 años. Porque la cruz no solo perdonó los pecados de los que estaban ahí, alcanzó hacia atrás y hacia adelante, alcanzó a todos. El Sábado Santo
es el día del silencio, el día en que la Iglesia espera sin saber todavía, humanamente hablando, lo que va a pasar. Es el día más parecido a nuestro duelo, ese día de no saber, de esperar, de estar en el umbral entre el dolor y la esperanza. Siéntate en ese silencio con tu ser querido. Acompáñalo en ese espacio entre la muerte y la resurrección que todos atravesamos. Y el domingo de Pascua, cuando las campanas suenan y la iglesia grita aleluya y la luz regresa, sabe que ese aleluya es también por ellos. Que la resurrección que celebramos ese día es la promesa de su propia resurrección plena. Que el Cristo que salió de la tumba ese domingo es el mismo Cristo que los tiene en sus manos ahora y que los va a llevar a esa gloria que San Pablo dice que ningún ojo ha visto ni ningún oído ha escuchado. Quiero terminar con algo muy personal, algo que nunca he contado en público, pero que hoy siento que es el momento de contar. El primer aniversario de la muerte de mi mamá, yo estaba solo en la iglesia rezando las vísperas. Era de noche y no había nadie más. Las velas del altar daban una luz suave y el silencio era de esos silencios que se sienten habitados. Y en un momento, en medio de la oración, sentí algo que no sé describir de otra manera que como su presencia. No la vi, no escuché su voz, pero la sentí. Como cuando de niño ella entraba al cuarto donde yo dormía para ver si estaba bien, sin hacer ruido, sin encender la luz, pero yo siempre sabía que estaba ahí. Así la sentí esa noche, presente, sin palabras, solo presente. Duró quizás 30 segundos, y en esos 30 segundos supe, con una certeza que ningún argumento teológico me había dado, que ella estaba bien, que estaba con Dios, y que me estaba cuidando de la misma manera en que me había cuidado toda la vida, solo que ahora desde un lugar donde podía hacerlo mejor y con más amor del que su cuerpo había podido contener. Desde esa noche nunca volví a tener miedo por ella. El dolor de su ausencia siguió ahí, y sigue ahí todavía después de todos estos años, porque eso no desaparece completamente, y no tiene que desaparecer. Pero el miedo por ella, ese miedo angustiado de no saber si estaba bien, ese desapareció esa noche en la iglesia y nunca volvió. Eso es lo que la Pascua hace posible, hermano, hermana. No borra el dolor, pero transforma el miedo en esperanza. Transforma la pregunta angustiada de ¿dónde está? En la certeza serena de está con Dios. Los que amamos y ya no están, no desaparecieron. En mi pueblo decíamos que pasaron al lado bueno. Y un día, cuando sea nuestro turno, vamos a pasar también. Y ellos van a estar ahí esperándonos. No como sombras, no como recuerdos, en persona. Con todo lo que los hizo ser ellos, multiplicado y transformado por la gloria de Dios. Eso es lo que celebramos en Pascua. Eso es lo que el Cristo resucitado nos prometió. Eso es lo que 2000 años de fe han sostenido contra toda prueba contraria. Que el amor es más fuerte que la muerte. Que la última palabra no la tiene la tumba. Que siempre, siempre hay un domingo después del viernes. Feliz Pascua, hermano. Feliz Pascua, hermana. Que la alegría de la resurrección llegue hasta el rincón más doloroso de tu corazón y ponga ahí su luz. Quiero decirte una última cosa antes de cerrar, algo práctico, algo que puedes hacer esta misma semana. Busca una foto de la persona que perdiste. Ponla en un lugar visible, junto a una vela, junto al rosario, junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe o del santo de tu devoción. No para quedarte atrapado en el pasado, sino para decirle, sigue siendo parte de esta familia. El amor que te tengo no terminó cuando te fuiste. Y la resurrección de Cristo es también tu historia. Rezale un rosario esta semana. Uno solo, si no tienes tiempo para más. Con su nombre en la intención. Con la certeza de que esas oraciones llegan, que tienen destino, que no se pierden en el vacío. Y el domingo de Pascua, cuando enciendan las velas y el sacerdote proclame que Cristo resucitó, di en silencio también el nombre de quien extrañas, porque ese aleluya es para todos, para los vivos
y para los que ya cruzaron al otro lado, para los que están aquí con el rosario en la mano y para los que ya están en esa luz que ningún ojo ha visto, pero que la fe nos permite vislumbrar. La resurrección no es solo historia, es una promesa activa, es una garantía firmada con la sangre de Cristo que dice: lo que le pasó a Él te va a pasar a ti y a los que amas. La muerte no tiene la última palabra, el amor sí. Feliz Pascua, hermano, feliz Pascua, hermana. Que la alegría de la resurrección llegue hasta el rincón más doloroso de tu corazón y ponga ahí su luz. Cristo resucitó, y con Él todos los que amamos. Hay algo más que quiero dejarte, una historia que guardo desde hace muchos años y que cada Pascua vuelve a mí con la misma fuerza. En mi primer año como sacerdote en Oaxaca, conocí a una mujer llamada Doña Asunción. Tenía 84 años, vivía sola y era la persona más anciana de la parroquia. Había enterrado a su esposo, a 2 de sus hijos y a una nieta. Había vivido más pérdidas de las que cualquier persona debería tener que vivir. Y sin embargo, cada domingo de Pascua, Doña Asunción era la que llegaba más temprano a la iglesia. Se sentaba en el primer banco, con su rebozo negro y su rosario de madera, y cuando empezaban a sonar las campanas de la resurrección, lloraba. Pero no lloraba de tristeza, lloraba de alegría, con una alegría que yo, joven y sin pérdidas todavía, no entendía del todo. Un año le pregunté por qué lloraba así el día de Pascua. Me miró con esos ojos que habían visto mucho y me dijo: Padre Tomás, yo lloro porque sé que todos los que me han dejado están esperándome. Mi Aurelio, mis hijos, mi niña Lupita. Cada año que pasa estoy más cerca de verlos. Y la Pascua me recuerda que es verdad, que no me los inventé, que los voy a ver. Doña Asunción murió 4 años después, en la Semana Santa precisamente. Murió el sábado de Gloria, la noche antes de la Pascua. Y yo siempre pensé que no fue casualidad, que ella había escogido ese momento, o que Dios lo había escogido para ella, para que cruzara al otro lado exactamente cuando el mundo estaba a punto de celebrar la resurrección, para que llegara justo a tiempo para la fiesta. Eso es lo que la Pascua es, hermano, hermana, una fiesta a la que todos estamos invitados, los que todavía estamos aquí y los que ya llegaron antes. Una fiesta donde el amor que parecía interrumpido por la muerte se va a reanudar sin interrupción para siempre. Doña Asunción ya está en esa fiesta. Tu mamá, tu papá, tus abuelos, todos los que llevas en el corazón y ya no están, si vivieron en el amor de Dios, ya están en esa fiesta esperándote. Y tú vas a llegar. No sé cuándo, nadie lo sabe, pero vas a llegar. Y cuando llegues, van a estar ahí, reconocibles, con todo lo que los hizo ser ellos, con todo el amor que tenían aquí, multiplicado por la gloria de Dios. Eso es la Pascua, eso es la promesa, eso es lo que Cristo compró con su muerte y selló con su resurrección. No estás solo en tu duelo, no estás solo en tu espera. Y la separación que sientes no es definitiva, es temporal. Un paréntesis largo y doloroso, sí, pero un paréntesis. La historia no termina ahí. Nuestra Señora de Guadalupe, que estuviste al pie de la cruz y fuiste la primera en creer en la resurrección, ruega por nosotros y por todos los que llevamos en el corazón. Amén.